Y ¿no? bueno, algo que quería justamente platicar es cómo era el día a día, cómo era un día normal. Aquí vemos cuando le estabas cortando el pelo, Claro. creo que no sé si es vital, lavando los trastes, la comida, bañándose, ¿cómo era? Platíquenos cómo era vivir ahí Muy en alta monótono. mar. Es muy, muy monótona la vida en un barco. Realmente vas haciendo lo mismo el día a día, y esa monotonía también te permite que pues, puedas estar así por mucho tiempo, ¿no? O sea, no te genera frustración, ya sabes que te vas a despertar y es casi, casi rutinario el tema, ¿no? ¿Cómo era? A ver, platíquenos un día, ¿cómo era? Yo siempre tuve algo que hacer, o sea, No todos, sí, todos, todos. pero bueno, en mi responsabilidad de mamá y cocinera y así, siempre tenía algo que ir haciendo, entonces, pero bueno, un día normal nos despertábamos y era una delicia porque nos despertábamos con el amanecer, nos tomábamos un café, Ujú. platicábamos un rato, luego había que preparar el desayuno, desayunábamos como en una casa, porque el velero tiene todo para preparar Ujú. uno como en casa. Bueno, ya nada más son las ganas que tienes de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre había alguna fruta, pues huevitos o lo que sea, y después pasaba un rato y tal vez los niños se ponían a leer o a jugar y Alejandro y yo platicábamos o dibujábamos algo O algún juego de o algún mesa, juego o de mesa, o vagamos, leíamos mucho, teníamos, o íbamos planeando algo más, ¿no? Como, bueno, a ver, después qué vamos a hacer, o Alejandro revisaba siempre la meteo, constantemente estaba revisando la meteo. que el barco viniera bien, que vas Si haciendo había, tus el barco chequeos de siempre, todo. Alejandro constantemente traía una antenita que le decía, ya empezó a soplar más viento, entonces me llamaba y abríamos la vela más, o ya se fue, ya se O apagó el reducía, viento, sí. reducíamos vela. Todo el tiempo en la navegación hay algo que hacer. El capitán es el que va alerta todo el día, en cuanto a lo que se necesita para navegar, para el velero, para avanzar, por seguridad, por todo. Yo me hice mucho más cargo de lo que me tocaba De la de casa. la casa, Ujú. pero sí, se te va el día, la verdad es que se te va el día. Luego comíamos, luego en la tarde, pues siempre veíamos un ratito el atardecer, que siempre nos gustaba, y ya sabíamos que después del atardecer tocaba cenar. Claro. Previo a eso, pues ya la habíamos preparado la cena, ¿no? Y cenábamos y a dormir, o sea, nos dormíamos Sí. temprano, bueno, sobre todo los niños los mandábamos a dormir más temprano, Alejandro y yo nos quedábamos escuchando música, o sea, nunca tuvimos prisa por llegar a ningún lugar, y eso es algo que yo sigo agradeciendo y valorando muchísimo, porque no importaba, una vez que estábamos navegando, sabíamos que no importaba si era unos días o más días, íbamos ahora sí que a favor del viento, y con las condiciones siempre ideales para tener una navegación lo más tranquila posible. Y pues ya, eso era nuestro día a día, realmente era tranquilo, ¿no? Siempre estábamos ocupados, pero Muy rutinario, muy muy rutinario. rutinarios. Okey, okey. Tocaron 3 temas que quisiera platicar. Una es lo de la vela. Eh, ¿En todo momento se usa la vela o también motor y van ahí mezclando o cómo es? Depende también la zona y obviamente si hay viento o no. Por ejemplo, Indonesia fue un trayecto poco más de 1000 millas de recorrido, en el cual pues, tuvimos 2 o 3 días de viento en 2 meses o en 3 meses casi. Sí, fue un poquito desesperante, la Entonces verdad, ahí sí te puedo decir que Indonesia lo recorrimos prácticamente a a motor, motor. Okey. salvo algunas navegaditas ahí que algo soplaba de viento. Pero pues bueno, la idea en un velero es que trates de hacer lo más posible a vela, ¿no? Aunque el barco también estaba bien equipado con el tema de autonomía, porque con los motores tienes 15 días de Bueno, autonomía. este Entonces, velero. este velero. Entonces, 15 días de autonomía es muchísimo. Casi, casi puedes Ujú. pasar el Atlántico a motor prácticamente. Y pues obviamente lo que le cabe son 1500 litros de combustible, que es muy, muy grande comparado con otros veleros. El promedio de los barcos anda alrededor de 500 litros, un barco equipado para navegación, digamos, de travesía, 500 litros, y este traía 1500. Entonces, Okey. vaya, es un barco para expedición. Y por ahí leía que justamente, pues eso es lo grandioso de un velero,
que se apaga el motor y que escuchas el mar y todos los sonidos, ¿no? Todos los ruidos que hay por ahí, que eso Lo es mejor es sin motores. No, O sea, claro, no, siempre no. era un placer. Porque además huele a diésel y todo. Sí. O sea, más bien, cuando teníamos que prender el motor era una lata. Sí. Porque la mayoría del tiempo íbamos a vela, Alejandro siempre tratando de cachar el mejor viento, el mejor viento. O sea, nunca nos dio flojera era tener que utilizar las velas. Aunque viniéramos cansados, ¿no? Sí, es una obligación en un velero. Entonces, primero a vela. Ya si de plano no había No, no manera. hay viento y no está modo y no está cómodo. claro. Y olvídate, tampoco, ahora sí que no tiene que ser un tema tan purista de Estricto, ¿no? todo el tiempo. El otro tema es la escuela, que creo que por ahí mucha gente les cuestionaba, ¿no? La escuela, no tenían horarios de escuela, más bien la No. escuela era el mar y los lugares que visitaban, me imagino, ¿no? Sí, intentábamos hacer cosas de matemáticas, o sea, más bien sacar los libros de matemáticas. Alexa se dedicó muchísimo a leer, los 3 niños aprendieron a hablar inglés, cosa que fue como fueron autodidactas con el inglés, se fueron sin saber y de pronto ya hablaban los 3 y hablan súper bien, impresionante, leen en inglés. O sea, yo como que de verdad estoy muy agradecida con ellos por la manera en la que, sí, La madre necesidad, que ellos como decía mi aprendieron, abuela. ¿no? Exacto. Tratamos de no perder el hilo de las matemáticas nada más. Lo demás, pues venía un poco, todos tenían que leer porque también había momentos en los que eso era la actividad, punto. Y nos despegamos del sistema, realmente, nos soltamos amarras del sistema para que además en cada lugar aprendiéramos del lugar donde estábamos parados. Entonces, Fue una educación de campo. Fue una como un educación de experimento campo, sí. Exacto. Llegábamos, hacíamos una investigación, íbamos al museo local, obviamente. Alejandro sabe mucho de historia, entonces nos iba narrando de Magallanes, de Cristóbal Colón, de la batalla de Lepanto, de los egipcios. De Trafalgar, de todo. Vaya. Sí, luego Alexa se clavó con los griegos y nos dio ella a nosotros una cátedra de los dioses. Qué padre. Y entonces fue súper enriquecedor de todos lados. Diego aprendió, siguiendo a su papá para todo, aprendió a hacer cosas nudos náuticos y a utilizar herramientas, cosas que pues no te las va a dar la escuela en una dinámica escolar, ¿no? Totalmente orgánico todo, ¿no? Muy orgánico. Fue muy orgánico, fue muy positivo. O sea, no, por supuesto, ahorita los niños tienen que hacer un repaso y para que los nivelen conforme a su académicamente para poder fluir en la escuela. Claro. Pero tienen conocimientos que están muy por encima del común, vaya, de la mayoría de la gente, ¿no? Eso va a ser lo complicado. Ahora, ¿dónde en qué grado, ¿no? Los van a poner? Entrarán al grado que les corresponde por edad, Sí. pero pues obviamente ya tuvieron una experiencia de cuántos niños en el mundo pueden decir que a los 12 años o a los 13 años pues ya le dieron la vuelta al mundo, ¿no? O a los 7, como el caso de Vita. Exacto.